Bienvenidos. Esta es una asignatura denominada Introducción a la Vida Universitaria. Quien habla, doctora Emérita Vázquez Tolentino, para desarrollar con ustedes la asignatura en el presente ciclo 2021. Es importante dar una revisión al sílabo y debo recordarles también que este está colgado en la plataforma Canvas, parte de nuestra fortaleza como Universidad Tecnológica del Perú. Es decir, nosotros usamos la tecnología de punta y estamos en la línea de la tecnología de la información y la comunicación. Estamos con la modernidad. En tanto que debemos tener en cuenta nuestra misión como Universidad Tecnológica del Perú es dar a todos los peruanos acceso a una educación superior de calidad que les permita alcanzar una vida mejor. Asimismo, debemos tener en cuenta que la UTP tiene como misión ser la primera opción para estudiantes con afán de superación que contribuya a un Perú mejor. Es por ello que nosotros nos proponemos avanzar en la región Ancash con la tecnología de la información y aprovechar esta cuestión coyuntural para llegar a ustedes a través de la plataforma Canvas. Entonces, seguimos con la revisión de nuestro sílabo. La asignatura que vamos a desarrollar busca que el estudiante sea protagonista de su aprendizaje a través de actividades de autoconocimiento, es decir, a través de conocerse a sí mismos. Otra de las cuestiones que vamos a trabajar es la gestión del tiempo y del trabajo con otros. La asignatura permitirá también al estudiante conocer el ámbito laboral de su carrera, la malla curricular que guiará su aprendizaje en la universidad, y con ello entonces hablamos de los logros de aprendizaje. En esta línea, el estudiante conoce los elementos claves de la formación en su carrera, reconoce a la universidad como un elemento de apoyo para su desarrollo académico y reflexiona sobre su propio proceso de aprendizaje. Esa es nuestra meta a través de la asignatura que vamos a lograr, ¿no? Promover un desarrollo académico reflexivo, ¿no? Promover procesos de aprendizaje de tal modo que nuestro estudiante esté a la vanguardia de los profesionales del presente. Okay. Para desarrollar la asignatura, la hemos dividido en unidades de aprendizaje. La primera unidad, denominada Construyendo al Ser Único. La segunda, denominada Plan de Vida. La tercera, denominada Equipos de Alto Desempeño. En Construyendo al Ser Único, vamos nosotros a conversar acerca de los logros personales y las oportunidades, la proactividad personal y la motivación, los servicios de la UTP como recurso externo para lograr metas, paradigmas personales, revisar nuestra historia y cómo ésta influye en nuestro liderazgo. Recordemos que el presente se forja con los nuevos líderes y nosotros nos tenemos que preparar para ser líderes de nuestra comunidad. La siguiente unidad se denomina Plan de Vida. En Plan de Vida vamos a trabajar la comunicación asertiva, conociendo mi carrera, marca personal, equipos de alto rendimiento, mi relación con los otros, la confianza y la escucha empática, plan de vida, metas, código de ética. Y en la tercera unidad vamos a trabajar equipos de alto desempeño, donde desarrollaremos actividades de aprendizaje relacionadas con la escucha empática, la gestión de las emociones,
conociendo mi carrera, rubros de especialidad y reto final. La asignatura tiene como metodología realizarla a través de sesiones presenciales, semanales. Esperamos la participación activa de los estudiantes en las actividades propuestas. Es una cuestión coyuntural en la que ahora desarrollamos actividades de aprendizaje online, pero en sí la asignatura es una asignatura presencial. Adicionalmente, se tendrá espacios de tutoría en la mayoría de las sesiones, es decir, vamos camino al constante aprendizaje, donde es importante el estudiante. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces, ustedes serán los protagonistas y nosotros como maestros seremos los facilitadores de su aprendizaje. Como debe ser, la evaluación consiste en llegar a un promedio final, el mismo que considera 20% del avance del portafolio en la primera unidad, 20% del avance del portafolio de la segunda unidad, 30% de la participación en clase. Ello me va a dar una nota global. Es importante tener en cuenta que se evalúa la participación permanente. Por consiguiente, debemos tener las evidencias. Entonces, en cada sesión vamos a tener un material de trabajo que en su conjunto formará su portafolio. Pues bien, habiendo nosotros entonces revisado nuestro sílabo y las actividades que vamos a desarrollar, es importante tener en cuenta que esta es una asignatura formativa y como formativa pretendemos hacer un análisis y una reflexión acerca del desarrollo de nuestro estilo de ser. Por consiguiente, debemos empezar definiendo algunas cuestiones para llegar a la reflexión sobre nosotros mismos. Bien, es importante entonces empezar preguntándonos ¿cómo desarrollamos? ¿Cómo surgen las emociones? ¿Cómo se forma nuestra personalidad? Entonces vamos a darnos un tiempito para reflexionar y para poder observar que las conductas y los comportamientos que manifestamos hoy han tenido un momento que surgieron, un momento que nacieron a través del desarrollo. Bien, pues, entonces, ¿cómo desarrollamos? ¿Qué respuestas surgen en nosotros a esto? ¿Cómo hemos desarrollado? ¿Cómo surgieron las primeras emociones? Y finalmente, a través del tiempo, ¿cómo se formó nuestra personalidad? En efecto, es necesario definir algunas cuestiones conceptuales. Cuando nosotros damos la respuesta a cómo desarrollamos, cómo definimos el término desarrollo. Entonces, toda vez que hablamos del desarrollo de la persona, es decir, el desarrollo humano, vamos a referirnos a los aspectos científicos acerca de cómo cambian las personas, cómo permanecen algunos aspectos en el espacio y a través del tiempo.
Y el desarrollo se va a ver enriquecido o afectado por factores que nosotros decimos factores que influyen en el desarrollo. Entonces serán los biológicos, los ambientales y los individuales. Cuando nos referimos a los aspectos biológicos, vamos a referirnos a todos aquellos que tienen que ver con nuestro cuerpo, todos aquellos que tienen que ver con las funciones de nuestro organismo y también con aquellos aspectos de la persona que hemos heredado de nuestros padres. Es decir, si yo heredé alguna enfermedad mental. Por ejemplo, se dice que la tendencia al alcoholismo se hereda, ¿no? Entonces estaríamos hablando de los factores que influyen en el desarrollo. También es importante decir, por ejemplo, que la alimentación influye mucho en las personas. Tal es así que las personas desnutridas, si el nivel de desnutrición es alto, pueden tener problemas intelectuales. Pero no es menos importante los factores ambientales. Cuando nosotros nos referimos a los factores ambientales, nos vamos a referir a todo aquello que rodea al individuo, nos vamos a referir al entorno. Es decir, nos referimos, por ejemplo, qué personas nos rodean, nos referimos a las condiciones de vida que tenemos, nos referimos al lugar donde vivimos, si vivimos en la costa, en la sierra o la selva. Pero también, insisto, no menos importante, es los factores individuales. Los factores individuales están conformados por la inteligencia y la voluntad. Algunos autores en la actualidad desarrollan una serie de actividades para fortalecer los factores individuales, porque se dice que somos lo que somos por la voluntad que poseemos y por la inteligencia que poseemos. Bien. En tal sentido, entonces, vamos nosotros a hacer una mirada al interior. ¿Qué usualmente intervino más o influyó más en mi desarrollo? ¿Los factores biológicos, los ambientales o los individuales? Observamos, no es igual, por ejemplo, estar sentadito en mi casa, recibir todos los días mi desayuno, que salir a comprar el pan en las mañanas, ¿no? Asimismo, no es igual estudiar en un colegio nacional que en un colegio particular, en un colegio parroquial o en un colegio privado. Ello influye en nuestro desarrollo, en nuestras condiciones y características que en el futuro vamos a tener. Pues bien, acerca del desarrollo, ya hemos visto que existen factores que influyen en nosotros, por ejemplo, la salud materna, por ejemplo, la alimentación, por ejemplo, si la familia es violenta o es una familia democrática o estable. A pesar de todo ello, hay algunos aspectos que debemos tener en cuenta. Que no hay similitud o patrones de desarrollo estables. También es importante tener en cuenta que para cada individuo van a existir algunas condiciones de maduración y crecimiento quizás parecidas. Por ejemplo, se conoce que entre el año y medio la mayoría de niños caminan. Se conoce que a los 6 años los niños mejoran sus niveles de atención. Se conoce que aproximadamente entre los 10 y 13 años los niños cambian físicamente y empieza lo que se llama la pubertad.
Con ello nos referimos entonces a aquellos patrones generales que se van a dar en el desarrollo. Pero sin embargo, no olvidemos que cada individuo logra un tipo de desarrollo evolutivo único. El desarrollo es permanente. Y cuando hablamos de desarrollo, nos vamos a referir a aquello que va de un modo permanente desde la concepción hasta la muerte, desde los estados mínimos hasta los niveles perfectos. Prueba de ello es lo que vemos hoy. Recuerde las fotos que usted ha observado, por ejemplo, cuando usted era bebé, y luego ahora, que camina, que habla, que se comunica. Por eso hablamos desde los niveles mínimos hasta los perfectos. Pues bien, continuamos. Podemos hablar que en el desarrollo existen 3 periodos: el desarrollo, la madurez y la involución. Cuando nosotros nos referimos al primer periodo denominado desarrollo, vamos a tener en cuenta que le corresponde la infancia, la niñez y la adolescencia. También vamos a referirnos a la juventud y la adultez cuando hablemos de la madurez. Y no vamos a referir a la involución toda vez que hablamos de la vejez. Es decir, podemos darnos cuenta que nuestro desarrollo va de menos a más. Desarrollo, madurez, hasta que se inicia la involución, que es la etapa en que decrecemos. Entonces, recordando, vamos de menos a más. Se mantiene la madurez y luego viene la involución, donde decrecemos. Esa es la etapa del adulto mayor, de la ancianidad o de la vejez. ¿Okay? Bien. Antes que el ser humano o la persona tenga una conciencia desarrollada, aún en la época prenatal, el sujeto manifestaba ya una actividad comportamental. Por ejemplo, cuando la madre dice, mi niño se mueve, está contento, o mi niño se mueve porque quiere descansar o porque está asustado. Eso es lo que dicen algunas madres cuando están gestando. Simplemente vamos a hablar de actividades comportamentales en la etapa prenatal. Es decir, desde esa etapa recibimos la influencia del entorno. Pues bien, el desarrollo del individuo a través de las etapas, a través de los años, se va a dar a través de un constante cambio y transformación. Entonces, ello ocurre desde la concepción como ser hasta cuando deja de existir. Quizás usted alguna vez escuchó que su papá o su mamá, siendo adultos, reciben consejos de su mamá, es decir, de sus abuelos, o de los suegros o de las suegras, ¿verdad? Eso quiere decir que nunca dejamos de aprender. En la actualidad, con el problema que estamos viviendo, por ejemplo, sobre el cuidado que debemos tener para evitar los contagios del coronavirus, las personas mayores, los ancianos tienen que aprender nuevos estilos de cuidado, aquello que ellos no tuvieron en cuenta entre sus costumbres. Entonces seguimos aprendiendo y seguimos madurando y desarrollando. Entonces las personas crecen y se desarrollan, pero a ritmos diferentes. Aunque su crecimiento y madurez difiera, la mayoría pasa por un conjunto de hitos predecibles a lo largo del camino. La mayoría puede decir, ocurre esto, entonces quiere decir que será así. Por ejemplo, decimos,
estudia y es perseverante, entonces quiere decir que en el futuro será un padre responsable, ¿no? Entonces podemos predecir en base a lo que hacemos, podemos predecir qué pasará, qué será en el futuro. Entonces, lo que habíamos referido ahora lo vemos aquí en el gráfico, que el desarrollo y la madurez se van a dar a través de 3 aspectos: físico-motriz, cognitivo y socioemocional. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de físico-motriz nos vamos a referir al aspecto físico, al movimiento, nos vamos a referir al cuerpo, ¿ah? A los aspectos sensoriales. Cuando hablamos de lo cognitivo nos vamos a referir a cómo aprende, a cómo piensa, cómo imagina, cómo memoriza. Y cuando nos referimos a los aspectos socioemocionales, nos vamos a referir a cómo se relaciona con los demás, ¿no? ¿Qué habilidades sociales tiene? Entonces, podríamos decir que, por ejemplo, usualmente los padres se dedican preferentemente al área física, preferentemente, ¿no? Nos referimos a los aspectos físicos. Los educadores usualmente trabajamos el aspecto cognitivo, ¿cierto? Y lo socioemocional. Sin darnos cuenta, los amigos, los compañeros, algunas veces los educadores y quizás algunas veces también los padres. Por ejemplo, si nosotros nos referimos a un futbolista, ¿no? A Farfán, por ejemplo, tan conocido, ¿qué habrá fortalecido su madre en él? ¿El aspecto cognitivo? ¿Lo habrá motivado a ir a la universidad? ¿Y él habrá estado motivado a ir a la universidad o habrá estado motivado a fortalecer los aspectos físico-motrices y lo socioemocional? Un artista cualquiera que ustedes conozcan, un grupo musical, por ejemplo, Sin Bandera, ¿qué habrá fortalecido? ¿Qué habrán fortalecido? ¿Los aspectos cognitivos, los físico-motrices o lo socioemocional? Pues bien, según lo que nosotros fortalecemos o estimulamos a través de las etapas del desarrollo, vamos a ir fortaleciendo entonces características, virtudes, fortalezas de las personas. ¿Okay? Para terminar con el desarrollo, quiero referirme a un enfoque ecológico, a la teoría del enfoque ecológico de Bronfenbrenner, que nos dice que el individuo vive en un sistema denominado microsistema, que ese microsistema está inmerso en otros sistemas de menos a más, donde todos influyen, todos. Por ejemplo, ahora estamos a la espera de quién crea la vacuna para protegernos de la enfermedad. Eso quiere decir que estamos pensando en el macrosistema y en el cronosistema. ¿Ok? Entonces, el microsistema está formado por la familia, los compañeros y los maestros. El mesosistema está formado por el conjunto de familias, por el conjunto de compañeros, el conjunto de maestros, que forma entonces el colegio, por ejemplo, ¿no? El lugar donde vivimos. El exosistema está formado por el trabajo, por el conjunto de vecinos que tenemos, por el conjunto de amigos lejanos que tenemos. Y luego viene el macrosistema, donde están los medios de comunicación, está, por ejemplo, el Congreso, están los sistemas educativos, están las instituciones gubernamentales. Y el cronosistema está formado por todo lo que los
grupos sociales en el mundo que nos rodean. Por ejemplo, y que van a determinar aspectos como el hambre, la guerra, la era de la computadora, los avances médicos, cómo influyen en las personas, ¿verdad? Pues bien, entonces, para terminar con este aspecto, según Bronfenbrenner, cada uno de nosotros nos ubicamos en un sistema pequeño que se ve influenciado por otros sistemas, ¿no? Bien, entonces, el desarrollo va de menos a más, ¿o sí? De menos a más. Y podríamos decir desde una debilidad inicial donde éramos totalmente dependientes, y es a través del entorno adulto que ha influenciado en nosotros para lograr cierto tipo de afectos y superar ese llanto inicial polivalente que hemos tenido, ¿no? Entonces, probablemente los adultos nos han ayudado a desarrollar, probablemente, ¿no? Bien. Entonces, progresivamente han ido apareciendo, ¿ah? Han ido apareciendo emociones de miedo, de enojo, ¿no? De amor, porque han influido en nosotros, el entorno. ¿Mm? Si hemos sido satisfechos, entonces nos surge el enojo en el bebé. Si hemos tenido seguridad, no surge el miedo, pero si hemos vivido en un hogar violento, surge el miedo. Si los padres permiten el maltrato del hermano mayor al menor, surge el enojo, el resentimiento. Pero si es una familia funcional, donde hay democracia, donde hay afecto, surge el amor, ¿no? Como sentimiento en la persona. Entonces mucho tiene que ver las personas que nos han rodeado en la formación de las emociones. Pues bien, mucho tienen que ver esas personas que nos han permitido ir desde los sentimientos menos, las emociones menos reconocidas y la formación de los sentimientos hasta la conciencia del yo. Ahora, por ejemplo, haciendo una ligera evaluación de la conciencia del yo, me atrevo a preguntarles a ustedes, ¿quién eres? Respóndame, por favor. Respóndase a usted mismo a esa pregunta. ¿Quién es? Pues yo le diría, no le pregunto por su nombre. Si me dice, soy un hijo, y le diría, pero yo no le pregunto por su rol familiar. La conciencia del yo es, ¿y yo qué soy? ¿Qué soy? Persona, pero ¿qué tipo de persona? ¿Cómo soy? ¿Qué metas tengo? Pues bien, a eso nos referimos. Y es así que a través del tiempo se ha ido construyendo el individuo y nos hemos formado como un ser único. ¿Mm? Como a modo de reflexión, vamos a trabajar por un instante por las tareas y los compromisos que tenemos para lograr el bienestar y le vamos a denominar escalones hacia la felicidad. Les pido que nos concentremos, ¿no?, en la siguiente lectura. No puedes ser todo para todas las personas. No puedes hacer todas las cosas al mismo tiempo. No puedes hacer todas las cosas igual de bien. No puedes hacer todas las cosas mejor de lo que hacen los demás, porque tú lo haces a tu manera. Tu humanidad se hace presente como en el resto de la gente. Ojo, tengamos en cuenta estas cosas. No puedes hacer todo para todas las personas. Ni tampoco puedes hacer las cosas igual de bien, ni todas las cosas al mismo tiempo.
Veamos qué dice luego el autor. Así que debes buscar dentro de ti quién eres y ser ese. Debes decidir las prioridades y cumplirlas. Debes encontrar tu fuerza y usarla. Debes aprender a no competir con los demás. Porque si tú sabes quién eres y te aceptas, entonces vas a estar tranquilo y no vas a tener que competir con los otros. Vas a tratar de ser el mejor porque tú lo quieres. Bien, sigamos. Por lo tanto, habrás aprendido a aceptar que eres único, habrás aprendido a fijar las prioridades y a tomar decisiones, habrás aprendido a vivir con tus limitaciones, habrás aprendido a respetarte y a ser un mortal más vital. Es decir, nos atrevemos a creer que eres una persona maravillosa e irrepetible, porque no eres único. Perdón, porque eres único, no eres común. Por eso eres maravilloso. No hay otro como tú. Atrévete a creer que más que un derecho es tu tarea encomendada a ser quien eres. Atrévete a creer que la vida no es un problema a resolver, sino un regalo que disfrutar. De esta forma, podrás sobreponerte y disfrutar de las cosas que antes te deprimían. Las lágrimas son naturales. Entonces, si te toca, sufre, lamentate, pero luego sigue adelante. Entonces, recuerda siempre, la única persona que estará contigo hasta el final de tus días eres tú. Entonces, ¿qué me toca? ¿Qué me toca? Si soy yo el que me voy a acompañar hasta el final de mis días, si yo no me puedo separar de mí mismo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Vivir conmigo mismo, aceptarme como soy. Y para ello necesito conocerme un poco más. Entonces nos enfrentamos a la primera tarea, estimados estudiantes. Primero vamos a revisar los aspectos teóricos. Acerca del desarrollo, usualmente los padres, ¿qué aspectos suelen fortalecer con mayor frecuencia? También explica con un gráfico cómo desarrollan las emociones y los hábitos en las personas. Asimismo, ¿cómo explicas que somos seres únicos y diferentes? Por favor, usando el SmartArt de Word, de PowerPoint, elaboras un PPT sobre ello. ¿Cómo explicas que somos seres únicos y diferentes? Lo dejamos a tu creatividad. ¿Qué siento cuando veo dos lobos? ¿Qué imagino? ¿O qué me recuerda? Veamos, es una lectura que les traigo eh, que nos va a permitir reflexionar y asumir responsablemente algunas cuestiones respecto a nosotros mismos. Cuenta la leyenda que un viejo jefe de una tribu estaba teniendo una charla con sus nietos acerca de la vida. Él les dijo: una gran pelea está ocurriendo dentro de mí, y es entre dos lobos. Uno de los lobos es la maldad, el temor, la ira, la envidia, el dolor, el rencor,
la avaricia, la arrogancia, la culpa, el resentimiento, la inferioridad, la mentira, el orgullo, la egolatría, la competencia y la superioridad. El otro es la bondad, la alegría, la paz, el amor, la esperanza, la serenidad, la humildad, la dulzura, la generosidad, la benevolencia, la amistad, la empatía, la verdad, la compasión y la fe. Esta misma pelea, dijo el abuelo, está ocurriendo dentro de ustedes y dentro de todos los seres de la tierra. Los niños pensaron por unos instantes y uno de ellos preguntó a su abuelo, ¿y cuál de los lobos crees que ganará? Pues bien, reflexionemos. En su interior, ¿cuál de los lobos gana? El viejo jefe respondió, simplemente el que alimentes. Estimados jóvenes, entonces nosotros usualmente, ¿qué aspecto de nuestra vida solemos alimentar más? ¿Los aspectos impulsivos o lo cognitivo, la creatividad? ¿O los aspectos sociales o los espirituales? ¿Qué estamos alimentando? Los dejo con otra pregunta más. Reflexionando. Según la reflexión anterior, usualmente en nuestra vida diaria, ¿qué aspectos reforzamos más? ¿Qué aspectos de nuestro comportamiento con los otros puede mejorar? Estas preguntas van a estar en el foro y debemos participar todos, el mismo que será evaluado. Acerca de lo que hemos leído, algunas cuestiones finales. Ya estamos llegando casi al final. Primero, sintetizando, podemos decir que debemos comprender que todos desarrollamos de un modo semejante, pero no igual. Somos seres únicos. En nuestro desarrollo existen factores biológicos, ambientales e individuales. Esto me va a permitir conocerme y comprenderme, o conocer al otro y comprender al otro. Otro, en el desarrollo existen aspectos físico, cognitivos y socioemocionales. Es a través del desarrollo que se forjan las emociones y las potencialidades para aprender. Claro, a medida que han ido pasando los años, ¿no? Surgieron emociones, como que surgieron características personales, según lo que nuestros padres han fortalecido o han estimulado. Finalmente, los factores individuales deben fortalecerse para ser mejores y desarrollarnos exitosamente, ¿no? Es decir, a lo que nosotros tenemos que apelar permanentemente es a los factores individuales, los mismos que debemos fortalecerlos. Los factores individuales. Ustedes vienen a la universidad porque han decidido. Ustedes vienen a la universidad porque son inteligentes,
porque piensan, porque reflexionan y seguirán viniendo por propia decisión. Entonces, esos son los factores individuales, los que como maestros y como padres nos toca fortalecer en los jóvenes y en los niños. Pues bien, los quiero dejar con este pensamiento del Principito. Las semillas duermen en el secreto de la tierra hasta que a una de ellas se le ocurre la fantasía de despertar. ¿Qué tal? Es momento de despertar. Es momento de despertar y de dar frutos. Es momento de demostrar lo que verdaderamente somos y lo que debemos cambiar. Estimados estudiantes, tenemos algunas tareas que desarrollar en la plataforma. Sírvanse revisar la plataforma progresivamente. Alguna duda, hacérmelo saber. ¿Okay? Entonces, responsablemente y reflexionando acerca de nosotros mismos, vamos a resolver las actividades que tenemos. ¿Okay? Espero que les vaya bien. Hasta pronto.